Reanuda diálogo entre el bipartidismo y se esperan logren acuerdos por la democracia en Honduras. CNE pide resguardar instalaciones del Centro Logístico Electoral en el INFOP y la OEA exhorta a fuerzas del orden y partidos políticos proteger urnas. Estados Unidos exhorta al CNE a iniciar escrutinio especial y advierte que habrá consecuencias si intentan boicotear al ente electoral y el voto popular. Roosevelt Hernández traza ruta de continuismo de libre si no hay declaratoria de elecciones. Acusan al general Hernández por amenazas contra Renato Álvarez y organismos internacionales y CPH cierra filas a favor de libertad de expresión. Presidenta Castro arenga el voto por voto y elecciones fraudulentas y rector de la UNA le sugiere que es tiempo de salir del cargo con dignidad. Crisis política mantiene apagadas las ventas en los mercados, al igual que el espíritu de la Navidad. Maduro alerta a la ONU sobre amenazas de Estados Unidos y hayan muerto en Guatemala un periodista reportado como desaparecido. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de Telenoticias. Nuestro director Renato Álvarez se encuentra en una misión especial. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. Hace unos minutos acaba de finalizar la reunión entre la Comisión del Partido Nacional y el Partido Liberal. Y de última hora informamos que este jueves a las 7 de la mañana comienza de nuevo el escrutinio especial. El periodista José Andino, desde las afueras del COEP, con más detalles. Adelante, José. Gracias, Cristina. Es un gusto saludarte desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En una reunión que duró al menos 1 hora y media, ya hay humo blanco y han anunciado el Partido Liberal y el Partido Nacional que mañana da inicio el escrutinio especial a las 7 de la mañana y también piden desde hoy el resguardo de las instalaciones donde funciona el Centro Logístico Electoral en el INFOP. Escuchamos de inmediato al abogado Aristide Mejía por parte del Partido Liberal y a la candidata designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Electorales a fin de que no haya ningún daño al material electoral o ningún disturbio, con la complacencia de autoridades que están llamadas a cumplir con eso. Y de un solo rechazamos toda decisión que tome el alto mando militar, que comienza por supuesto con la Presidenta de la República, de destituir a oficiales de las Fuerzas Armadas que están cumpliendo con su deber, como ocurrió anoche, cuando destituyeron a 2 oficiales importantes por haber puesto orden en las bodegas electorales. Y luego nuestro respaldo a las 2 consejeras que están pasando un momento muy difícil de persecución y aún así están trabajando a tiempo completo, horas extras, para que el país pueda encontrar su rumbo democrático y hacer la declaratoria a tiempo. Esta es una partida entre dos, abogada María Antonieta Mejía, esta es una partida entre dos nada más. Bueno, buenas noches a todos, gracias siempre por acudir a este llamado. Muy contentos esta noche porque ya hemos acordado que el escrutinio especial se reanudará ya lo más pronto posible, o sea, el día de mañana en el primer turno. Creo que es un compromiso que tiene el Partido Liberal de enviar a su gente al escrutinio especial y darle inicio para poder pues concluir con este proceso que tanto nos ha costado. Por un lado, por el otro lado también reiterar que nuestros guerreros y guerreras en el Consejo Logístico Electoral, en el Centro Logístico Electoral, han estado ahí desde el día domingo y siguen preparados para dar mañana inicio, así que alabado por eso, contentos por eso, porque ya es un inicio para poder salir de este impasse, por un lado. Por el otro lado también decirles a las consejeras López Osorio y Ana Paola Hall que cuentan con nuestro respaldo, con el respaldo de todo el pueblo hondureño, para que hagan todas las decisiones conforme a derecho,
que se apeguen a la normativa legal vigente y que estamos con ellas en todo momento para acuerparlas en las decisiones que tomen en pro de este proceso. A las Fuerzas Armadas que tomarán posesión el día de mañana de forma interina, pues se les invita también a que resguarden las bodegas de El Infop, ya que tienen la visita de Manuel Zelaya Rosales a visitar al señor alcalde, ¿verdad? Y que llevará sus colectivos en la noche del día de hoy, que le solicitamos el resguardo, el cuidado de todo lo que es el material electoral, también el resguardo y cuidado de todas las personas que están al interior del centro, y que también se tomen las medidas paliativas para que no vayan a suceder lo que sucedió la madrugada del día de hoy, porque el pueblo hondureño no quiere más violencia, no quiere más altercados, quiere paz, quiere tranquilidad, y nosotros somos los responsables también de transmitir esa paz y esa tranquilidad, que ese fue el mandato que nos dio el pueblo hondureño. Decirle a las consejeras que nosotros vamos a estar a la vanguardia, igual aquí nos vamos a seguir platicando por cualquier impasse que suceda, y con los recursos también pendientes, las acciones administrativas por el tema de las inconsistencias también pues vamos a estar supervisando de tal manera pues que se puede dar celeridad, ya que llevamos 2 semanas con unos días de retraso, y que esperamos que esto cree certidumbre y que por fin el pueblo hondureño pues tenga una blanca Navidad. Muchas gracias. Antonieta Mejía. Y eso es lo importante, es lo que han destacado, tranquilidad al pueblo hondureño y generar certidumbre en cuanto a este proceso, y el importante anuncio que ya por fin mañana se estaría dando inicio a este tema del escrutinio especial que va pues a declarar oficial los resultados de las elecciones generales 2025. Esto es lo que nosotros podemos informar, Cristina, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Yo retorno con usted al estudio principal. Y precisamente en este comunicado que a continuación damos lectura, era parte de las negociaciones que solicitaba el Partido Liberal de Honduras, en el que manifestaba instruir de manera categórica a todos los ciudadanos designados por nuestra institución para integrar las juntas especiales receptoras de votos a que se presenten y den inicio de forma inmediata e ininterrumpida al proceso de escrutinio especial. Quienes no cumplan con esta obligación este jueves a las 7 a.m. en el turno A serán sustituidos de manera inmediata. 2. Reiterar que el respeto al voto es sagrado. La demora en el escrutinio especial solo profundiza la crisis y genera mayor incertidumbre. Es imperativo que el país tenga certeza sobre sus autoridades electas para retomar la senda de la estabilidad económica y social. La defensa de la democracia es una tarea colectiva. Es fundamental que todos los miembros del partido actuemos con respeto hacia los procesos democráticos. 3. Exhortar a nuestros representantes de juntas receptoras de votos a actuar con el más alto sentido de patriotismo, asegurando que cada acta sea verificada conforme a la ley, sin dilaciones que impidan al Consejo Nacional Electoral realizar la declaratoria oficial en los tiempos establecidos en la Constitución de la República, con la convicción de que un escrutinio transparente y oportuno permitirá reflejar fielmente la voluntad del pueblo hondureño, que ha vuelto a otorgar al Partido Liberal de Honduras una oportunidad histórica de fortalecerse y de consolidarse nuevamente como la principal fuerza política del país, junto a todos sus candidatos a alcaldes, diputados y nuestro candidato a la presidencia de la República, Salvador Nasralla. Y firman este comunicado el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, la vicepresidenta Erika Urtecho, Alexander López, secretario general, Eddie Ordóñez, secretario de Asuntos Internacionales, Aixa Zelaya, Leonel López, Francisco Quirós, Gianni Rosenthal, expresidente y asesor, y Lucy Salgado. Es así que este jueves 18 comienza el escrutinio especial a las 7 de la mañana. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Jola, emitió esta noche un llamado a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público para que se desplacen de inmediato al Infop con el fin de proteger a las personas y el material electoral de las elecciones generales 2025 que se resguarda en este lugar, en apego a la Constitución, la ley y los derechos humanos. También solicito a la comunidad internacional mantenerse atenta y documentar cualquier hecho que pueda ocurrir en torno al resguardo del proceso electoral
electoral. En sintonía, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos instó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a adoptar medidas inmediatas de resguardo y control en el centro logístico electoral, así como a brindar seguridad al personal del ente electoral. Los llamados se produjeron luego que los colectivos del Partido Libre fueran convocados a llegar al centro logístico en una movilización liderada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Otra de las acciones que impide el avance del escrutinio especial que ya se va a iniciar este jueves es que las instalaciones del Centro Logístico Electoral en el IFOP se encuentran prácticamente secuestrado, revelan las autoridades del CNE. Se han generado disturbios y se cuestiona el rol de la fuerza del orden por la pasividad mostrada ante esos hechos. La denuncia de las consejeras del CNE sobre el secuestro del Centro Logístico Electoral, donde se resguarda el material de las elecciones generales, encendió las alertas en el país. La preocupación se intensificó luego que la consejera Cosette López advirtiera este miércoles que el nivel de confrontación ha escalado a tal punto que solo falta que le prendan fuego al CNE en lo que calificó como actos de sedición. Lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral y eso comenzó la noche de anteayer. Hay cables que empezaron a ser incendiados. Andaban con tambos de gasolina y lo que pasó fue que fueron a reprender a los oficiales que lastimosamente, según ellos, defendieron las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente de los cuerpos del orden que están recibiendo órdenes de no coadyuvar con el proceso ni poner orden público. Según las funcionarias del ente electoral, el control de accesos ejercido por representantes partidarios no solo ha paralizado el trabajo técnico, sino que además ha provocado disturbios que mantienen en suspenso la declaratoria final de resultados. Esta situación ha llevado a este abogado a cuestionar la inacción de los cuerpos policiales y militares presentes en la zona, que lejos de resguardar el centro logístico y garantizar el orden, se han mantenido al margen. ¿Cómo va a creer usted que va a tener militares y no va a tener una orden de mando de lo que tiene que hacer? O sea, los tienen ahí como sticker, pintados. Eso es un engaño institucional para el pueblo hondureño, que estamos creyendo que ellos están haciendo su trabajo, cuando en este momento las Fuerzas Armadas deviene en la obligación de hacer cumplir su rol constitucional. Erazo puntualizó que el artículo 272 de la Carta Magna ordena a las Fuerzas Armadas a garantizar la vigilancia del material electoral y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, por lo que llamó al Ejército a asegurar que se realice el escrutinio especial sin más interferencias. Por su parte, este militar retirado pidió al cuerpo armado poner orden y actuar sin temor a ser dados de baja o a posibles represalias del jefe del Estado Mayor Conjunto, recordándoles que su única lealtad debe ser con la Constitución y el pueblo hondureño. El jefe del Estado Mayor Conjunto no tiene ninguna capacidad ni justificación para darle de baja a un oficial por estas causas. O sea, puede ser demandado tanto internamente como internacionalmente. Así es que el oficial que cumpla con el mandato constitucional tenga la plena seguridad que el pueblo hondureño lo va a defender y va a ser restituido. De su lado, esta exfiscal cuestionó el papel que está jugando la cúpula militar en esta etapa crítica y advirtió que la falta de acción podría responder a intereses particulares orientados a ganar tiempo para obstaculizar la declaratoria oficial de resultados. Desde el 9 de marzo, él lleva objetivos manifiestos, lo demostró, y bueno, y no solamente él, lo ha demostrado el fiscal general, lo ha demostrado el mismo Manuel. ¿Cuáles objetivos, abogado? No, yo pienso de que el propósito de ellos es que quede 2 años más este gobierno y que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras el centro logístico electoral sigue bajo amenaza y el escrutinio especial permanece detenido, crecen las dudas sobre quién está garantizando realmente la seguridad del proceso electoral. Para los analistas, el silencio y la inacción de las fuerzas de seguridad no solo agravan la crisis, sino que pone a prueba el respeto a la Constitución, la voluntad popular y la democracia hondureña. Más temprano, la consejera Ana Paula Hall había posteado lo siguiente sobre lo sucedido en Infop por mandato constitucional. Las Fuerzas Armadas de Honduras continúan bajo disposición del CNE en materia electoral, especialmente respecto de la custodia y seguridad del material electoral y el proceso hasta la fecha de la declaratoria de las elecciones. Asimismo, la Policía Nacional debe mantener el orden público. Todo esto debe realizarse de forma preventiva y con respeto de los derechos humanos. No
es posible que los hechos sucedidos en la madrugada ni siquiera hayan sido informados al Pleno y que incluso esta mañana ante consultas realizadas se respondiera que no tenían conocimiento y que se informarían. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto tan complejo? Sobre el segundo tema relacionado con los escrutinios especiales, Hall dijo lo siguiente: cualquier persona sabe o que sabe de derecho entiende que el texto jurídico es unitario y armónico. La ley no se lee en pedazos. El artículo 283 de la ley electoral por el citado debe leerse en consonancia de los artículos 294, 295, 296 y demás preceptos relacionados de la ley electoral, en armonía con los principios constitucionales propios de la materia. Lean integralmente y dejen de seguir usando verdades a medias, señaló la consejera en alusión a un post del consejero Marlon Ochoa que responsabiliza a Hall y Cosette López de negarse a verificar las urnas y sus resultados electorales que ha solicitado Libre y el Partido Liberal para resolver de manera inmediata la autorización del conteo de voto por voto, citando el artículo 283 de la ley electoral que asegura los habilita para ese tipo de acciones. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos lanzó este miércoles un mensaje contundente sobre la crisis postelectoral en Honduras, al señalar que el Consejo Nacional Electoral, CNE, debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para concluir y oficializar los resultados electorales a través de un pronunciamiento público. La oficina del Departamento de Estado subrayó que cualquier llamado a perturbar el orden público o a obstaculizar la labor institucional del CNE tendrá consecuencias, en una clara advertencia frente a intentos de presión, bloqueos o acciones de fuerza. El voto de 3.4 millones de hondureños debe ser respetado y escuchado, remarcó el Buró del Hemisferio Occidental, al tiempo que reafirmó la importancia de que las autoridades electorales actúen con apego a la ley, transparencia y responsabilidad democrática. A pocas horas de dejar el cargo de comandante en jefe del Estado Conjunto, del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández cierra filas con el oficialismo y el continuismo, al aseverar que si no hay declaratoria de elecciones, será la Comisión Permanente del Congreso quien decidirá y el país será gobernado por el ministro de Gobernación. A las puertas del final de su carrera como militar activo, el jefe del Estado Mayor Conjunto se mantiene alineado con el guión oficialista, al advertir que de no existir una declaratoria oficial del CNE el 30 de diciembre, será la comisión permanente liderada por Luis Redondo la que asumirá esa función. La Constitución de la República dice que si no hay resultados al 30, si el CNE, eso pasa al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional tendrá que determinar quién es el presidente, el candidato presidente, para poder tener la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. El jerarca militar se atrevió a plantear el escenario constitucional alterno para garantizar la alternancia en el poder, al señalar que de no consumarse lo primero, se convocaría al gabinete de gobierno para que sea el secretario de Gobernación quien asuma la presidencia. Todo indica que el compromiso democrático de la cúpula militar con su mandato constitucional en tiempos electorales fue apenas pasajero. Cuestiona a este analista, quien lamenta su rol en la etapa postelectoral, pues llegaron al punto de negarse a resguardar el centro logístico donde está el material. Están demostrando que la vocación demócrata de las Fuerzas Armadas de incluirlos en el proceso electoral para garantizar esa alternabilidad no la están desarrollando, están faltando a sus deberes constitucionales y eso constituye responsabilidad también. No solo se relevó al oficial encargado de la seguridad en el CLE por reprimir a los colectivos de Libre que generaban caos en el Infob, también se mostraron renuentes a atender el llamado de auxilio hecho por el CNE para atender lo que la consejera López calificó como actos de sedición que dejaron heridos. Lo que debe quedar claro, sostiene este ex capitán, es que quien violó de forma sistemática la Constitución fue Roosevelt Hernández, mientras exhorta al jefe del Estado Mayor Conjunto entrante a poner fin a esta turbulenta y cuestionada etapa.
A partir de mañana se termina esa cantaleta, se termina esa narrativa, porque asume un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto que confía el pueblo hondureño y quienes lo conocemos, igual su junta de comandantes, que van a velar por la integridad del proceso electoral. La etapa postelectoral evidenció la falta de neutralidad de las Fuerzas Armadas y la urgente necesidad de restaurar la institucionalidad. Y hace unos minutos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también ha dado a conocer su postura luego de conocerse que este jueves comienza el escrutinio especial a las 7 de la mañana. El COEP exige que el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos integren de inmediato las juntas receptoras de votos para iniciar el escrutinio especial sin excusas y con total transparencia. Si los partidos no envían a sus representantes, piden que el CNE lo sustituya con sociedad civil y estudiantes universitarios sin perder tiempo. Recalcan que el escrutinio debe hacerse estrictamente conforme a la ley y abarcar 1.081 actas ya aprobadas, 573 actas adicionales que cumplen requisitos y 1.138 actas con errores de transcripción que deben verificarse y corregirse. Una vez que termine el proceso, exigen al CNE resolver todas las solicitudes de revisión hechas por los partidos. El COEP advierte a la clase política que no puede traicionar la voluntad del pueblo que votó pacíficamente el 30 de noviembre, porque eso sería un atentado contra la democracia. Piden a las Fuerzas Armadas garantizar la alternancia en el poder, proteger el material electoral y colaborar plenamente con el CNE. Según la Constitución, al Poder Ejecutivo le exigen no interferir en el proceso electoral y respetar la independencia de los órganos electorales. Finalmente llaman al Partido Nacional y al Partido Liberal a manejar cualquier diferencia mediante el diálogo, evitando proclamaciones anticipadas, recordando que solo el CNE puede declarar resultados oficiales. Ese es el comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. También la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa expresa su seria preocupación por la tensión que rodea el proceso electoral y advierte que este clima de confrontación amenaza la estabilidad y la convivencia pacífica del país. Pide a los partidos políticos actuar con responsabilidad, mantener la calma en sus bases y permitir que el CNE realice el escrutinio especial sin presiones. Señala que promover violencia o deslegitimar los mecanismos legales solo aumenta la incertidumbre. También exhorta al CNE a cumplir sin retrasos lo que manda la ley, garantizando transparencia y confianza en los resultados, recordando sus atribuciones legales para nombrar miembros electorales, recibir o revisar inconsistencias y autorizar recuentos cuando corresponda. El mensaje final es que Honduras necesita decisiones firmes dentro del marco legal, no más confrontación. La paz social y el futuro democrático depende del respeto a la institucionalidad, reza el comunicado de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. En otra información, este día el Ministerio Público informó que el Consejo Nacional Electoral solicitó su acompañamiento para el escrutinio especial, por lo que se encuentran a la espera del inicio de dicho proceso, a la expectativa que las solicitudes presentadas por diversos sectores de la sociedad para la realización de un recuento especial sea resuelta conforme a derecho, con la ausencia de dolo y libre de toda coacción, en virtud de las distintas noticias recibidas. En ese sentido, la Fiscalía reafirma su compromiso con la sociedad hondureña y con la protección del bien jurídico fundamental del país, el Estado de Derecho. Esta tarde-noche, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, y la candidata presidencial Rixi Moncada se hicieron presentes a las instalaciones del Infop, luego de un encuentro con activistas y militantes sostenido en Casa Presidencial. Zelaya llegó con los militantes a visitar al alcalde capitalino Jorge Aldana, que tiene una carpa instalada en las afueras del Infop. Posteriormente, Zelaya y su comitiva se despidió del edil, que lucha por su reelección. Hasta este momento no se reportan incidentes en las afueras del Infop, donde se encuentra el Centro Logístico Electoral CLE. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, exhortó al pueblo hondureño a respaldar el trabajo de las consejeras López y Hall frente a la amenaza que representa el Partido Libertad y Refundación, que busca boicotear el proceso electoral. Tenemos que acompañar a las consejeras Ana Paola Hall, José López.
tenemos que respaldar todas sus decisiones que son apegadas a la ley. No son decisiones por caprichos políticos, están haciendo lo mejor por Honduras. No es posible que Libertad y Refundación, los del gobierno, que quedaron en tercer lugar, que fueron destruidos en las urnas por el pueblo hondureño, estén jugando con el país. Zambrano indicó que el pueblo hondureño tomó una decisión clara: sacar al familión. Para los analistas, el bipartidismo político se encuentra en la encrucijada de su historia y está a punto de perder la voluntad popular ganada en las urnas y con ello la democracia, por no encontrar avenidas de entendimiento que les impidan caer en la estrategia y trampa del oficialismo que se resiste a dejar el poder. Ante acciones que podrían llevar al bipartidismo a perder la voluntad popular expresada de forma masiva en las urnas, el reconocido analista político Jorge Yescas hizo un llamado directo a las cúpulas liberal y nacionalista para que se sienten a dialogar y alcancen acuerdos mínimos en defensa de la democracia. Es que liberales y nacionalistas debemos de ponernos de acuerdo para defender la democracia, superar un montón de tonteritas que nos dividen, que son pequeñeces que nos dividen. Yescas sostuvo que determinadas decisiones estarían favoreciendo a los intereses del Partido Libertad y Refundación y de su coordinador Manuel Zelaya, una situación que, según alertó, representa un riesgo directo para el orden constitucional de Honduras. Están haciendo algunos pequeños grupos de irresponsables liberales encabezados por Irosca, que le están haciendo el juego a la política de Libre, Manuel Zelaya en particular, para romper el orden constitucional. La diputada liberal Maribel Espinosa afirmó ante el pueblo hondureño que forma parte de una comisión nombrada por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, la cual, según explicó, es la única instancia con voz autorizada para entablar conversaciones transparentes con otras fuerzas políticas. Espinosa aseguró que dicha comisión está lista para dialogar con patriotismo por Honduras. Es bajo la responsabilidad del Partido Liberal y el Partido Nacional la paz de este país. No vamos a permitir que Mel Zelaya traiga la violencia a este país con una minoría. Desde el Partido Nacional aseguran que existe disposición para un diálogo sincero y transparente. Sin embargo, subrayan que en este momento corresponde permitir que el proceso continúe por los canales legales establecidos y que sea el Consejo Nacional Electoral el que defina los pasos a seguir. Las dos están llevándose en sintonía, las dos se han reunido en pleno, han votado igual en la misma categoría, pero apegado al fundamento de ley. Y entonces, ¿por qué tenemos que nosotros los partidos políticos entrometernos en las decisiones de un órgano constitucional que están haciendo las consejeras apegadas a ley? Liberales y nacionalistas están al borde de traicionar una voluntad popular clara y contundente expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre. Simplemente por no lograr acuerdos mínimos, su división y mezquindad política amenaza con abrirle paso al autoritarismo ante la mirada pasiva de quienes hoy tienen la responsabilidad histórica de defender la democracia hondureña. Ahorita. Esta noche la seguridad militar asignada a las instalaciones del Infob reportó un incidente ocurrido en el portón número 1 durante la protesta realizada por militantes de Libre, convocada por el coordinador del partido, Manuel Zelaya. Según el reporte, un civil tiró un mortero al interior de las instalaciones, afectando al soldado de infantería Miguel Ángel Silva Bardales, a quien se le quebró el casco de protección y fue atendido por un médico de la Fuerza Aérea en servicio de reacción en la ambulancia. En la primera evaluación, el soldado no presenta fractura o laceraciones y se encuentra con analgésico bajo observación. Más adelante, el periodista José Andino nos tendrá elementos de esta información en el Infob. En otra información, mediante un comunicado, el Colegio de Periodistas de Honduras denunció nacional e internacionalmente la grave amenaza del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, contra el director de Telenoticias y Frente a Frente, Renato Álvarez. El órgano gremial demandó a las entidades de protección de los derechos humanos que realicen las acciones pertinentes ante esta grave amenaza que no solo comprometa la integridad personal de Renato Álvarez, sino que constituye una flagrante agresión a la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia
democracia. De la misma manera denunciaron que no es la primera vez que el general Roosevelt Hernández amenaza a miembros de la prensa, por cuanto demandaron respeto para que termine de la mejor forma una gestión marcada por su activismo político, afín a libertad y refundación. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de los periodistas llegaron a la Fiscalía a interponer una denuncia en contra del general Roosevelt Hernández por las amenazas en contra del periodista Renato Álvarez. En medio de la tensión postelectoral, defensores de derechos humanos presentaron denuncia penal contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, por amenazas e intimidación contra el periodista Renato Álvarez, director de Telenoticias. La acción se interpuso ante la Fiscalía para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Hoy lo venimos a denunciar como jefe del Estado Mayor Conjunto para que quede evidencia en el tiempo. Mañana podrá ser ministro de Defensa, pero ya tiene el antecedente. Ese ministro de Defensa ya lleva un antecedente grave que lo debe de conocer la comunidad internacional. En este contexto, la directora de CELIBRE recuerda que no es la primera vez que el general Hernández ha sido denunciado por constantes amenazas a periodistas y medios de comunicación, denuncias a las que el Ministerio Público no ha dado curso. En este escenario, hemos instado al Mecanismo Nacional de Protección a activar de manera inmediata la Mesa de Libertad de Expresión y a implementar acciones urgentes y efectivas de protección. Esto con un enfoque preventivo, territorial y diferenciado para garantizar la integridad de las y los periodistas en este grave contexto. Las organizaciones advierten que intimidar a la prensa desde el poder militar no es un hecho menor. Erosiona la democracia, debilita el proceso electoral y deja una huella que tarde o temprano termina siendo juzgada por la ley y por la historia. Y estamos diciendo que cualquier acción intimidatoria proveniente de la máxima autoridad militar del país en este contexto tiene efecto amedrentador. Al Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas también se solicitaron medidas de protección urgentes por considerar que existe riesgo real, actual y verificable para la integridad personal para periodistas y comunicadores. La directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas, Angélica Cárcamo, alertó sobre el clima de amenazas que enfrenta la prensa hondureña en el periodo pre- y postelectoral, una situación que advirtió se ha intensificado por señalamientos provenientes de altas autoridades del Estado. Vemos con preocupación cómo el jefe del Estado Mayor en conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, realiza amenazas constantes contra las y los periodistas. Justamente, recientemente, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de la importancia que en el marco de las obligaciones internacionales las autoridades hondureñas, incluyendo a el jefe de Estado en conjunto, deben adoptar discursos públicos que no expongan a las y los periodistas a un mayor riesgo del que ya están enfrentando. Cárcamo calificó como especialmente preocupante las posiciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y amenazas que han trascendido en contra del director del noticiero TN5 Estelar y Frente a Frente, Renato Álvarez. Cuando una figura con poder arremete contra un periodista, no se trata de hechos aislados, sino de intentos directos por frenar la fiscalización y silenciar el trabajo crítico de la prensa. Desde la Red Centroamericana de Periodistas vemos con preocupación la falta de medidas de acción desde el Estado de Honduras, tanto desde el Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral y los diferentes partidos políticos para garantizar y proteger la labor de la prensa, sobre todo el periodismo independiente, en este contexto en donde hacen una labor importante de informar a la ciudadanía. Ante este escenario, la Red Centroamericana de Periodistas hizo un llamado al Estado de Honduras y a los partidos políticos a garantizar y proteger el ejercicio periodístico. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las amenazas vertidas contra el director del noticiero TN5 Estelar y del foro Frente a Frente, Renato Álvarez, por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, a través de un pronunciamiento
público le recordó al Estado hondureño su responsabilidad de prevenir, proteger e investigar los ataques, una obligación que subrayó cobra especial relevancia en contextos electorales donde las garantías a la prensa son esenciales. El organismo interamericano advirtió que las autoridades hondureñas deben adoptar un discurso público que no exponga a periodistas a un mayor riesgo de violencia. Este día el FOSDE expresó su profunda preocupación y enérgica condena ante expresiones violentas, intimidatorias y amenazantes atribuidas al actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, divulgadas en una investigación periodística y dirigidas contra el periodista Renato Álvarez. Para el FOSDE, este tipo de declaraciones constituyen una amenaza directa a la democracia, a la libertad de expresión, la integridad personal y el ejercicio del periodismo independiente, agravadas por emanar de la mayoría autoridad o de la máxima autoridad militar del país. FOSDE recuerda que la libertad de expresión es un derecho humano y un pilar del sistema democrático y advierte que las expresiones intimidatorias pueden debilitar el control ciudadano sobre el poder, un riesgo que se multiplica cuando la amenaza proviene de un militar de alto rango. Asimismo, expresa su solidaridad plena y pública con el periodista Renato Álvarez y con periodistas, comunicadores, radios comunitarias y defensores de derechos y exige al Estado hondureño esclarecer los hechos de forma inmediata. Hacemos un contacto con el periodista José Andino, quien se encuentra en las afueras del Infob. Adelante, José. Gracias nuevamente, Cristina. Buenas noches. Así es, nos hemos movilizado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para el Infob para ver cuál es el ambiente acá, después de que se ha dado a conocer por parte del Partido Liberal y Partido Nacional que mañana va a dar inicio este escrutinio especial en horas de la mañana. Aquí todavía hay presencia de miembros del Partido Libertad y Refundación, están las carpas también del Campamento de la Victoria del alcalde Jorge Aldana, pero está tranquilo aquí en este momento en el Infob, donde funciona el Centro Logístico Electoral. Pero más temprano, a eso de las 7:50 de la noche, se reportó un incidente y se afectó 2 soldados de las Fuerzas Armadas producto de la explosión de un mortero cuando se realizaba la protesta a las afueras de acá. El mortero pues explotó en cercano a uno de los portones de aquí del Infob y salió afectado el soldado Miguel Ángel Silva Bardales en su ojo izquierdo. Y a otro de los miembros de las Fuerzas Armadas se le quebró el casco producto del impacto, pero ya informaron las autoridades que el soldado no presenta fracturas o laceraciones debido a la explosión del mortero. Ese incidente fue más temprano, a eso de las 7:50 de la noche aquí en el Infob, pero ya en horas de que nos encontramos en este momento, el ambiente es tranquilo, solo se encuentran miembros del Partido Libertad y Refundación, pero no se ha reportado nada y hay presencia de la Policía Nacional también y de miembros de las Fuerzas Armadas que están al interior del Infob para dar resguardo donde se encuentran las bodegas, donde está resguardado todo el material electoral, las actas de las elecciones generales 2025. Esto es lo que nosotros podemos informar, Cristina, desde el Infob. Regreso con usted al estudio principal. Película hondureña que triunfa en festivales de cine en Italia y Cuba. La noticia positiva es presentada por Banco de Occidente. Vive tu momento Infinite con la nueva tarjeta de crédito de Banco de Occidente. El nombre del país fue puesto en alto a nivel internacional con los reconocimientos obtenidos por la película hondureña Eva, un film que en menos de un mes ha sido galardonado con 2 importantes premios del circuito cinematográfico, uno otorgado en Roma, Italia, y el otro en La Habana, Cuba. Eva tuvo su premier mundial en Roma el 28 de noviembre. Ahí obtuvimos el premio Mario Mieli, que se otorga la mejor película LGTB del festival. Para nosotros este premio significó muchísimo porque queremos que esta película sea vista en todas partes. Y luego estuvimos en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, en la sección de ópera prima, donde seleccionan 12 obras, y ahí ganamos el premio a la mejor contribución artística.
El director de la película explicó que el triunfo de Eva refleja el momento que vive el cine latinoamericano contemporáneo, que está marcado por el compromiso de narrar historias con carácter humano en tiempos de transformación e incertidumbre. Eva es la primera coproducción entre Honduras y Colombia, es una coproducción técnico-artística y es una película que habla sobre el duelo. La idea de contar esta película es hablar sobre temas más humanos también. Y tenemos como protagonista a Eva, que es una mujer trans, y no nos centramos en la identidad de género como tal, que claro que es un tema importante, pero nos expandimos a hablar más del tema familiar. El cineasta invitó al pueblo hondureño a apoyar el 7º Arte Nacional e informó que la producción, que ha sido bien recibida por la crítica internacional, será presentada en marzo de 2020. Y hablando de noticias positivas, Killer Martini, una historia filmada en Roatán, lista para llegar también a la gran pantalla. Tras varios meses de intenso trabajo en edición, colorización, diseño sonoro y efectos visuales, la película Killer Martini concluyó oficialmente su proceso de postproducción, marcando el cierre de una etapa clave y el inicio de su camino internacional. La producción, rodada en las playas de Roatán, construye una historia que se mueve entre el misterio y la tensión, inspirada en figuras históricas como John F. Kennedy, Jackie Kennedy y Aristóteles Onassis, dentro de una narrativa cargada de simbolismo y fuerza visual. Los actores Nacho Taán y Ana Wills encabezan el reparto, dando vida a personajes complejos, acompañados por un elenco hondureño que aporta identidad, crecimiento personal y talento local, a una producción de alcance internacional. La dirección artística, la fotografía, el sonido y la música se combinan para ofrecer una propuesta estética que rompe con los estereotipos del cine latinoamericano y apuesta por una experiencia visual distinta. Killer Martini se presenta como una producción orgullosamente hondureña, respaldada por Televicentro como patrocinador oficial y lista para comenzar su recorrido por festivales y pantallas del mundo. Más adelante le informaremos, el comercio sigue resintiendo bajas por crisis política. En tono de despedida, la presidenta Xiomara Castro afirmó este miércoles que su mandato ha sido una misión cumplida con el pueblo. Castro se pronunció durante un acto en Casa Presidencial al que convocó a simpatizantes de su partido tras denunciar un presunto intento de golpe de Estado y un golpe electoral. Yo puedo decir con toda la franqueza del mundo y que se escuche allá en lo más recóndito de nuestro país: misión cumplida. Y esperemos a ver las resoluciones que salen y que emanan, pero el pueblo debe de reclamar el voto por voto. Castro aseguró que la democracia está en serias dificultades porque quieren manipular los resultados electorales y tomar decisiones que son exclusivas del pueblo hondureño. El rector de la UNA, Odil Fernández, posteó el siguiente mensaje en sus redes sociales: Señora Presidenta, con el respeto debido a su alta investidura y a su condición de mujer que ha alcanzado la primera magistratura del Estado, expreso una preocupación compartida por amplios sectores de la ciudadanía, la falta de empatía y de disposición para aceptar con dignidad los resultados del 30 de noviembre. En esa jornada, el pueblo hondureño no solo eligió autoridades, sino que expresó un claro rechazo a la actual administración como respuesta a prácticas de prepotencia evidenciadas por algunos funcionarios que olvidaron que concluida la campaña su rol era servir al Estado con responsabilidad y mesura. Preocupa especialmente la convocatoria a organismos de base, militancia y colectivos, pues en muchos casos dicha participación obedece más a la necesidad que a la convicción. Este tipo de llamados, lejos de fortalecer la democracia, puede derivar en confrontación social. Quienes hemos ejercido función pública sabemos que el deber primario del Estado es promover la paz.
la estabilidad, no profundizar tensiones. Las circunstancias actuales le brindan una oportunidad para un cierre institucional digno mediante un llamado firme a la paz social y a la generación de certidumbre para el comercio formal e informal, particularmente en una época en la que la dinamización económica permite a miles de familias atender compromisos que el propio Estado no está en capacidad de resolver. Resulta igualmente alarmante la existencia de amenazas, aunque provengan de sectores minoritarios, desde ámbitos de la fuerza pública, contra periodistas y ciudadanos que disienten del oficialismo. Tales prácticas son incompatibles con un Estado democrático y de años y medio libre. Solo podrá aspirar a ser nuevamente una opción si antepone los intereses nacionales y realiza una serie responsable de este periodo gubernamental. Si realiza un cierre responsable de este periodo gubernamental, destacó entre otros aspectos el rector de la UNA. En otro aspecto, la incertidumbre política está pasando una alta factura al comercio y a las MIPYMES, cuyas ventas propias de la temporada se han caído y muchos prefieren no arriesgar. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. El comercio y las MIPYME están pagando el costo de la incertidumbre política. A las puertas del cierre del año, cuando normalmente suben las ventas, esta vez el consumo se frena y muchos prefieren no arriesgar. Este año ha estado tan difícil la situación que este año, y para qué le hemos visto tiles como vendedores, se lo digo, no sé, ¿será que no hay dinero o será que la gente tiene miedo de tanta política, tanta cosa, esta política de este año? Como la gente no sabe si va a ganar uno, va a ganar el otro, entonces, a veces no, por eso no pone las cosas porque dice, puchica, a ver cómo va a estar, como es bien que va a haber hasta pleitos y todo, entonces la gente ya tiene miedo. La desconfianza también le pasa factura al crédito, la inversión y el empleo por temor a lo que pueda ocurrir mientras no haya una declaratoria de elecciones. Los negocios en la actualidad, los supermercados, las tiendas se quejan de que el nivel de ventas no alcanza lo que tradicionalmente alcanza en este tiempo. La gente está con prudencia, la incertidumbre genera eso, desconfianza. Las manifestaciones y la confrontación están generando que se frene aún más la inversión y podría volverse a disparar el índice de riesgo país que se recuperó tras el proceso electoral. Tiene mayor incidencia en el tema de la inversión nacional, ¿verdad? Entonces, pues aquí el llamado es a la clase política, ¿verdad? Que puedan a través del diálogo solucionar sus diferencias. Yo creo que el pueblo está ávido, ¿verdad? Está a la expectativa de poder tener una declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral. En las calles y mercados el mensaje está claro. Mientras el panorama político sea incierto, la economía seguirá estancada y el pueblo pagará la factura. La economía hondureña cierra 2025 con un crecimiento moderado, manteniéndose en torno al 3.6%, empujado por la intermediación financiera, telecomunicaciones, comercio y transporte. Mientras tanto, la población sigue recibiendo el impacto de los precios, con una inflación superior al 5% debido a la alza en alimentos y bebidas, combustibles y transporte. El crecimiento existe, pero es concentrado y desigual, lo que limita su impacto estructural sobre el empleo y la productividad. En cuanto a precios, en noviembre de 2025 la inflación interanual se ubicó en 5.09%, explicada principalmente por el aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas, además de rubros asociados a energía, transporte, hoteles y restaurantes. Por otra parte, el crédito registró un crecimiento interanual del 4%, sin embargo, el crédito al sector industrial registró una contracción del 17% en los nuevos desembolsos, reflejando una débil recuperación de la demanda externa y el menor dinamismo de las exportaciones. El Minuto Financiero es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1.899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas.
La Secretaría de Finanzas anunció que este jueves 18 de diciembre transferirán más de 856 millones de lempiras a 273 alcaldías del país. Según el comunicado, los recursos se entregarán a las municipalidades que ya acreditaron su documentación correspondiente al año 2025 ante la Secretaría de Gobernación y que se hará sin distinción de colores políticos, pero reiteran que ha habido dificultades para transferir por la falta de aprobación de créditos externos en el Congreso por más de 8.000 millones de lempiras y a embargos a la cuenta única del Tesoro por más de 4.000 millones. Honduras se ahorró más de 217 millones de dólares en la compra de derivados del petróleo en los primeros meses del año, lo que representó una disminución de cerca del 10% en la factura petrolera al cierre de octubre, según reporte del Banco Central de Honduras, indicando que esta disminución se debe principalmente a la reducción de los precios internacionales de los carburantes y a una menor demanda de búnker para la generación de energía eléctrica. Para ofrecer nuevos productos en su emprendimiento que surgió hace varios años, Juan Carlos Hernández asumió el reto de aprender a elaborar billeteras de cuero con las que busca reflejar, además de su esfuerzo, su sello personal. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Una máquina de coser, tijeras, hilos, cuero son las herramientas de trabajo de Juan Carlos Hernández Dubón, un artesano que ha incorporado un nuevo proyecto a un emprendimiento que inició con la venta de otros artículos hace algunos años. Handcraft by Dubón, o hecho por Dubón, que es mi segundo apellido, ofrece lo que son portatarjetas de 6, portatarjetas de 4, billeteras para caballero, llaveros y también lo que son neceser o podback. Este proyecto tiene aproximadamente 4 meses, ¿verdad? Estamos trabajando en lo que son acabados, materiales de buena calidad y a un buen precio. Con una mezcla de creatividad e interés, Hernández Dubón indica que el proyecto surge ante la necesidad de algunos clientes. Nace de la necesidad de algunos clientes de buscar opciones diferentes a los modelos clásicos de billetera, que el modelo clásico es un top 1 en ventas, pero también hay personas que ahora no quieren andar un gran espacio en la parte de atrás que les cubra mucho, entonces necesitan un slim wallet, una cartera pequeña. Hecho por Dubón, ofrece sus servicios en un espacio del mercado Guamilito. Además se promocionan en redes sociales como Souvenir Gaby. Donde nos pueden contactar, les enviamos fotos, les enviamos precios y pues videos de algún producto que necesite. Para este emprendedor, sumar otras ideas y ofrecer nuevos productos son clave para que algunos emprendimientos sigan adelante. En las familias capitalinas, el ambiente navideño se ha visto afectado por la crisis y aunque los pesebres brillan en algunas viviendas, la alegría se ha perdido y solo esperan que estas fiestas navideñas concluyan en paz, sin perder la fe en el nacimiento del Redentor y con él nuevos tiempos para el país. Faltan solo 7 días para Navidad, pero en Honduras el espíritu festivo brilla por su ausencia. El caos político opacó las tradiciones más queridas y el ambiente de celebración que debería llenar estos días. En los hogares capitalinos los nacimientos están montados por tradición, pero sus dueños reconocen que este año es distinto. Lo que antes llenaba de emoción hoy se siente apagado, consumido por la tensión política. Y bueno, estaba indeciso de hacerlo, pero me dijeron mis hijas y los nietos que cuando iba a hacer el nacimiento y todo eso. Y como está ahorita el país coleccionado con las elecciones, no sé cómo va a ser, la gente está un poquito con miedo. Para estas fechas, las torrejas ya perfumaban las casas, las familias compartían alrededor del pesebre y la música navideña inundaba las calles. Pero ahora, lo único que los hondureños piden es pasar estas fiestas en paz con sus seres queridos. Uy, sí, ya este tiempo ya tengo torrejitas y hoy, ahorita, y este año no, pues. Pero por lo mismo, porque estamos en incógnita que no sabemos en qué va a terminar, pues.
Y se le pide que se termine, que decidan quién va a quedar. Desde la Iglesia Católica recuerdan el verdadero significado de esta fecha, el nacimiento del niño Jesús, un momento de paz y esperanza que este año resuena con fuerza en un país dividido y convulsionado. Vivamos nuestra fe con alegría y con esperanza, pidiendo al Señor que Él cada día ilumine la mente y los corazones de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y así poder ser testigos de que Jesucristo vive, que Jesucristo se ha encarnado y quiere habitar en cada uno de nuestros corazones. Mientras los políticos pelean por el poder, las familias hondureñas solo quieren recuperar lo que les quitaron, la esperanza y el gozo de celebrar. La Navidad llega en pocos días, pero este año se vive diferente. La incertidumbre electoral consume al país, las tradiciones pierden protagonismo y las familias hondureñas celebran a medias porque la política les robó la alegría de diciembre. Carolina Martínez, Telenoticias. Es tiempo de nuevos consejos comerciales. Al retorno, Asociación de Pastores de San Pedro Sula pide inmadurez a los políticos ante crisis postelectoral. Pero antes de desarrollar esta noticia, la Navidad es una época de celebración, pero también puede ser un periodo de gastos excesivos. En Educación Financiera le damos algunos consejos para establecer límites para los regalos navideños. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Fije un monto máximo por persona. Esto le ayudará a mantener el control de sus gastos. Fomente el intercambio de regalos. Sugiera a sus familiares y amigos hacer un intercambio de regalos o establecer un límite de precio. Priorice la calidad sobre la cantidad. Un regalo bien pesado y personalizado puede ser más significativo que uno caro. Regale experiencias. En lugar de objetos materiales, considere regalar entradas al cine, conciertos, talleres o experiencias únicas. Otra organización que se solidariza con nuestro director Renato Álvarez, la Asociación de Prensa Hondureña APH, ante las amenazas contra periodistas se pronuncia. Denunciamos nacional e internacional las amenazas del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, contra el periodista Renato Álvarez. Nos solidarizamos con la denuncia del colega periodista Renato Álvarez, divulgada en los medios de comunicación. Exigimos a los órganos de protección de los derechos humanos y al mecanismo de protección estatal que investiguen la grave denuncia que es de conocimiento público de la amenaza en contra de la integridad personal del periodista Renato Álvarez. Y siempre en el plano político, el presidente de la Asociación de Pastores en San Pedro Sula, Mario Correa, ha hecho un llamado al orden a los políticos, ya que el actuar de algunos de ellos deja mucho que desear y no refleja amor por Honduras, tal como lo demostró el pueblo que ejerció el sufragio y que espera respeto a ese voto. Demostramos que amamos a Honduras a ir de manera masiva a votar el 30 de noviembre pasado y ahora les corresponde a ustedes, señores políticos que están ahí, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque nosotros ya les demostramos lo que queremos ya un cambio de gobierno, ya Libre ya no puede estar más tiempo, ya tienen que alistar sus maletas, preparar el equipo de transición y que el Consejo Nacional próximamente ya pueda dar la declaratoria quién es el presidente nuestro para los próximos años. El pastor Correa indicó que se prosigue en una extendida jornada de oración por la paz de Honduras. Organizaciones de derechos humanos presentaron ante el Consejo Nacional Electoral un amicus curiae para orientar jurídicamente a las consejeras y consejeros sobre la forma en que debe realizarse la declaratoria de resultados de las elecciones generales en un contexto de creciente incertidumbre ciudadana y con la fecha límite del 30 de diciembre. El documento firmado por JOPRODE y ASOPODEU recuerda que la declaración de resultados electorales no es un acto discrecional ni político, sino un acto técnico, reglado y obligatorio mediante el cual el CNE reconoce y formaliza la voluntad soberana expresada en las urnas. El amicus curiae insta al CNE a cumplir la ley, respetar los derechos políticos y cerrar el proceso electoral sin más dilaciones.
Y en el plano de la salud, el comisionado interventor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Samuel Zelaya, informó que están terminando de gestionar la compra de medicamentos con UNOPS de Naciones Unidas por 126 millones de lempiras como parte de la compra prevista para este 2025 y aseguran que están abastecidos, pero los derechohabientes se siguen quejando por la falta de fármacos. Zelaya también informó que han contratado médicos especialistas a nivel nacional para no tener retrasos con las citas médicas. La interventora termina su mandato en enero y su gestión ha sido cuestionada porque persisten las quejas de los pacientes sobre la falta de medicamentos y los retrasos en la atención médica. En otra temática, un aparatoso accidente vial registrado la noche de este martes dejó como saldo una víctima fatal y al menos 15 personas lesionadas. Este hecho se suma a las alarmantes estadísticas del incremento de accidentes viales que se han convertido en una de las principales causas de muerte en el departamento de Cortés. El dolor, no digamos a esta gente que deja 2 hijas, una recién nacida. Hombre, es demasiado, hombre. Ya estamos cansados, ya párenle un alto a estos conductores de Soloma. Sentimientos de enojo, impotencia y dolor. Así fue la reacción de esta mujer tras presenciar el accidente registrado la noche de este martes en el barrio Guamilito, que dejó como saldo una mujer muerta y al menos 15 lesionados por la evidente imprudencia de un conductor. Pues informar a la población hondureña pues que la persona que conducía esta unidad de transporte pues ya fue requerido en vista de que esta persona su licencia de conducir fue vencida en el año 2024, ¿verdad? Y en nuestro sistema, en la base de datos, aparece con 3 infracciones, de las cuales 2 son muy graves. Al menos 12 pasajeros fueron llevados al hospital Mario Catarino Rivas, entre ellos una bebé de 7 meses y un niño de 5 años, ambos hijos de Fátima Daniel Rubio, víctima fatal del accidente, quien los protegió hasta dar la vida por ellos. Recibimos 9 adultos y 3 pediátricos, un total de 12 personas. De estos 9 adultos, ayer en la noche fueron dados de alta 6. Tengo niños de 15, 1 año y 6 meses de edad. Estos están igual en observación, están estables. Nadie está en un riesgo mayor y esperemos que puedan mejorar lo más pronto posible para darles de alta. Unas 1.500 unidades con 22 rutas circulan en el casco urbano. De ellas, un alto porcentaje de sus conductores se mantienen en disputa de sus pasajeros. Los dirigentes de transporte exigen la salida inmediata de las rutas interurbanas hacia la vía del segundo anillo de circunvalación y exigen medidas más estrictas por parte de Vialidad y Transporte. Los buses interurbanos, hay una regulación en la Municipalidad de San Pedro Sula de que no deben entrar al centro de la ciudad. Ellos andan matándose unos con otros para poder llevar más pasajeros. Mire, hay una situación y una irresponsabilidad de parte de la autoridad en ese aspecto. Según el sistema de estadística policial CEPOL, este 2025 solo en el departamento de Cortés se registran 362 muertes por accidente de tránsito, estadísticas que esconden una carencia de leyes más estrictas, imprudencias de los conductores y las lágrimas de cientos de familias hondureñas. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire cómo implementan la tecnología en China. Este agricultor haciendo su trabajo de arado y con un robot ya no sacrifican a los animales como se ha estado haciendo hasta la fecha en nuestras latitudes. Así que hay que aprovechar la tecnología en este tipo de novedades para, repito, hacer que camine nuestra economía, pero también siendo amigables con nuestras especies. Aquí tenemos un sistema que llamamos vaguada, un canal de humedad que estará cruzando sobre Guatemala, Belice y estirándose la parte occidental del territorio hondureño para esta jornada de jueves. Es así que tendremos nubosidad dispersa. La condición se estabiliza levemente en aquellos departamentos, principalmente de la costa norte, donde ha estado lloviendo durante las últimas horas, pues ya la cuestión cambia. Y estos vientos, aunque llegan acelerados del este, pues ya traen porcentajes de humedad muy bajos. Y de hecho en varios puntos del país, específicamente hacia el sur, centro, oriente, pues ya tendremos descensos en cuanto al ingreso de humedad y solamente esa línea de inestabilidad que les marqué es precisamente que nos dará en horas de la tarde o noche algunos picos de ingreso de humedad desde el Pacífico que se cuelan específicamente hasta el occidente del país y tendremos en Ocotepeque un poquito de Copán, algunos acumulados de 18
y 3 y hasta 9 milímetros en algunos sectores alrededor de Gracia Lempira. La altura máxima del oleaje en el litoral Caribe de 1.6, a la salida del Golfo de Fonseca totalmente normal de 1.3, mientras las temperaturas las tendremos muy agradables para esta jornada de 26 aquí en el centro, pero ya se elevan hasta 30 en el Valle de Sula, 31 en Santa Bárbara, 32 en el sur y esperando máximas de 29 en la región oriental. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias a todos por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Viernes dorado, hasta 50% en aros seleccionados para cuidar tu visión con estilo. La calidad internacional a tu alcance. Escrutinio especial arranca este jueves. Acuerdan partidos Nacional y Liberal al reanudar diálogo y piden a Fuerzas Armadas proteger urnas en el Infoc. Estados Unidos advierte que habrá consecuencias si intentan boicotear al ente electoral y el voto popular. Acusan al general Hernández por amenazas contra Renato Álvarez y organismos internacionales y colegio de periodistas cierran filas a favor de libertad de expresión. Presidenta Castro arenga el voto por voto y elecciones fraudulentas. El rector de la UNAL le sugiere que es tiempo de salir del cargo con dignidad. Crisis política mantiene apagadas las ventas en los mercados, al igual que el espíritu de la Navidad.